Antes de que intentes entender lo que voy a decir, permite que tu cuerpo llegue primero, porque este mensaje no fue creado para convencerte, sino para encontrarte en un punto exacto del camino donde la mente ya no tiene respuestas claras, pero el sistema interno sabe que algo está cambiando. Y mientras escuchas, quizá notes que hay una tensión muy antigua que empieza a aflojarse en el pecho, no porque alguien la esté forzando, sino porque por fin no necesita sostenerse con tanta vigilancia. Esa sensación casi imperceptible es importante, porque cuando lleguemos más adelante comprenderás por qué este alivio inicial no es casual. Es una señal de que el campo ya estaba preparado antes de que tú llegaras aquí. Tal vez sientas que el universo ha estado rompiendo cosas sin pedir permiso, hábitos que antes te definían, reacciones que solían protegerte, patrones que repetiste durante años, creyendo que eran Y lo más desconcertante es que todo eso empezó a desmoronarse justo cuando sentías que habías hecho el trabajo interno, justo cuando creías que ahora sí estabas listo. Y aquí es donde casi todos se confunden, porque la mente interpreta la ruptura como retroceso, cuando en realidad el cuerpo reconoce otra cosa, una especie de silencio denso que no es vacío, sino contención, como si algo grande estuviera siendo sostenido antes de tomar forma. Permanece conmigo no por expectativa, sino por resonancia, porque más adelante, sin que yo tenga que anunciarlo, vas a percibir con claridad por qué la espera no fue un error y por qué esta fase incómoda no es un castigo energético. De hecho, a medida que sigues escuchando, es posible que tus hombros bajen apenas unos milímetros o que la respiración se haga más profunda sin que la controles, y ese ajuste involuntario es el primer indicio de que el sistema nervioso está saliendo del modo de supervivencia para entrar en un estado que, más adelante, reconocerás como el único desde el cual la riqueza real puede sostenerse. Si sientes que este mensaje te está hablando directamente, no como información, sino como confirmación, este es el momento de marcar un compromiso silencioso contigo mismo. Suscríbete al canal ahora, no como un gesto digital, sino como una declaración energética de que estás dispuesto a permanecer en espacios donde la verdad no acelera, no promete, pero reorganiza. Ese acto, aunque parezca simple, crea coherencia entre intención y presencia, y más adelante entenderás por qué eso importa. Ahora, mientras avanzamos, quiero que notes algo muy específico, la sensación de casi, esa impresión de que todo estaba a punto de encajar, pero nunca terminaba de hacerlo. No la rechaces, no intentes resolverla. Es precisamente ese estado el que indica que ya no estás aprendiendo a desear, sino desaprendiendo a resistir. Y cuando lleguemos al punto central de este recorrido, vas a reconocer que el universo no está rompiendo tus patrones para probarte, sino porque esos patrones no sobrevivirían al peso de lo que ya está listo para ti. Sigue escuchando, incluso si tu mente intenta adelantarse, incluso si una parte de ti quiere conclusiones rápidas, porque lo que se va a acomodar aquí no sucede en la lógica, sucede en el cuerpo. Y cuando más adelante todo esto empiece a hacer sentido sin que puedas explicar exactamente cómo, recordarás este inicio y entenderás que el proceso ya estaba en marcha mucho antes de que lo nombraras. Hay un momento muy específico en este proceso que casi nadie nombra, porque no encaja con los discursos de progreso lineal, y es ese instante en el que empiezas a sentir que lo que antes funcionaba dejó de responderte. No es que haya aparecido un problema nuevo, es más sutil que eso. Es como si los viejos reflejos internos siguieran intentando activarse, pero ya no encontraran dónde apoyarse. Y mientras la mente busca una explicación, el cuerpo vive otra cosa, una mezcla de incomodidad y alivio, como cuando sostienes algo pesado durante años y de repente lo sueltas, pero los músculos aún no confían en que ya no hace falta tensarse. Tal vez reconoces esta sensación en la forma
como ciertas reacciones automáticas se rompieron sin aviso. Decisiones que antes tomabas casi por inercia, ahora se sienten forzadas. Relaciones que sobrevivían por repetición empiezan a desarmarse solas. Y lo más desconcertante es que no hubo una elección consciente de tu parte. Aquí es donde muchos se juzgan en silencio, preguntándose qué hicieron mal, cuándo se desviaron, por qué justo ahora todo parece inestable. Pero observa con honestidad interna, incluso ahora mientras escuchas esto, ¿realmente se siente como caos o más bien como una estructura antigua que ya no logra sostenerse? A medida que permaneces con esta pregunta, quizá notes una presión leve en el plexo solar, una tensión que no duele, pero que está ahí, marcando el lugar donde durante mucho tiempo vivió el control. No intentes moverla, no intentes entenderla, porque más adelante vas a percibir algo importante. Esa presión no es resistencia al cambio, es memoria de supervivencia. Es el cuerpo recordando cómo se protegía cuando recibir era peligroso, cuando desear más significaba exponerse. Y es precisamente por eso que el universo no negocia con esos patrones. No los ajusta, no los mejora, simplemente los rompe cuando la frecuencia que llega ya no cabe dentro de ellos. Es aquí donde casi todos abandonan, no físicamente sino internamente, porque esta fase no ofrece recompensas visibles ni confirmaciones externas. Sin embargo, si sigues escuchando, si permites que esta incomodidad se quede unos segundos más sin que intentes huir de ella, vas a empezar a notar un cambio muy pequeño, pero decisivo. La respiración se vuelve menos superficial. El pecho deja de empujar hacia adelante, como si ya no tuviera que anticipar el golpe. Ese microajuste es el inicio de algo que más adelante reconocerás como preparación para sostener abundancia sin ansiedad. Quiero que observes algo más, con suavidad ahora mismo. La ruptura de patrones no llegó para castigarte, llegó cuando tu identidad anterior ya no era compatible con lo que estabas pidiendo. No porque pidieras demasiado, sino porque pedías desde un lugar que aún no sabía descansar en la seguridad de recibir. Y cuando el campo detecta eso, no acelera, no entrega antes de tiempo, primero desmonta las estructuras internas que convertirían la riqueza en una nueva forma de tensión. Esto no se siente como éxito, se siente como pérdida de referencias y por eso es tan fácil malinterpretarlo. Permanece aquí un poco más, incluso si una parte de ti quiere saltar a la siguiente conclusión, porque lo que viene no es una explicación, es un reconocimiento profundo que se va a asentar en el cuerpo. Cuando avancemos, vas a entender por qué nada de esto significó retroceso y por qué, sin darte cuenta, ya estabas cruzando un umbral que no se atraviesa con fuerza, sino con rendición silenciosa. Y si ahora mismo notas que tu mandíbula se afloja apenas o que la atención se vuelve más interna, guarda esa sensación porque será la misma que te permita reconocer más adelante que la ruptura fue una forma de protección. Hay un aspecto de esta ruptura que suele manifestarse en lo físico, algo de lo que rara vez se habla en los círculos espirituales tradicionales. Quizá hayas notado últimamente un cansancio que no responde al descanso convencional, una necesidad de dormir más horas o, por el contrario, despertares súbitos en la madrugada sin razón aparente. No corras a etiquetar esto como un problema de salud o estrés acumulado, aunque la mente quiera darle ese nombre. Observa si debajo de ese cansancio hay una quietud extraña. El cuerpo está utilizando cantidades masivas de energía, no para hacer cosas afuera, sino para recablear circuitos internos. Imagina por un momento que tu sistema nervioso es un cableado eléctrico diseñado para un voltaje específico, el voltaje de tu vida pasada, de tus limitaciones conocidas, de tu zona de confort. Lo que has estado pidiendo, esa nueva realidad, esa abundancia, esa conexión, trae un voltaje infinitamente superior. Si esa energía descendiera de golpe sin que el cuerpo hubiera cambiado su estructura, quemaría los fusibles.
Lo que sientes como agotamiento o pesadez es, en realidad, el zumbido de una obra en construcción interna. Tu biología está densificando su capacidad para sostener más luz, más verdad y más recursos sin colapsar. Si en este momento te permites dejar de pelear contra tu propio cuerpo, si dejas de exigirle que tenga el mismo ritmo que tenía hace un año, notarás un alivio inmediato. Es el alivio de la validación. Tu cuerpo no te está fallando. Tu cuerpo está ascendiendo contigo. Dale permiso ahora mismo, mientras escuchas, de sentirse pesado si lo necesita. Dale permiso de no ser productivo por un instante. En esa pausa consciente, estás comunicando a tus células que estás a salvo, y esa señal de seguridad es la que acelera la integración. Profundicemos un poco más en esto, porque hay otro síntoma de esta fase que suele causar mucha angustia: la desconexión emocional con cosas o personas que antes te apasionaban. Puede que te descubras mirando a tu círculo de amigos, o incluso a tu pareja, o tu trabajo, y sientas una extraña neutralidad. No es odio, no es rechazo, es simplemente que la resonancia magnética que los unía se ha disuelto. Antes, te vinculabas desde tus heridas, desde tus necesidades de validación o desde patrones compartidos de queja y supervivencia. Ahora que esos patrones se están rompiendo en ti, los ganchos que te ataban a ciertas dinámicas simplemente se sueltan y el espacio que queda se siente vacío. Muchos llenan este vacío con culpa, pensando que se han vuelto fríos o indiferentes. Pero escucha bien, esa neutralidad es sagrada, es el punto cero, es el espacio necesario para que nuevas relaciones, basadas en la libertad y no en la necesidad, puedan entrar. Si te apresuras a arreglar lo que sientes, si te fuerzas a sentir entusiasmo fingido, vuelves a bajar tu frecuencia para encajar en el molde antiguo. Permanece en la neutralidad, no la juzgues. Observa cómo, al no reaccionar, recuperas fragmentos de energía que antes regalabas en dramas innecesarios. Esa energía acumulada es la materia prima de tu nueva vida. Después de la ruptura viene algo que desconcierta todavía más. Porque no tiene forma clara ni nombre preciso, es ese silencio extraño donde nada parece avanzar, pero tampoco retroceder, como si la vida hubiera bajado el volumen sin pedirte opinión. Y mientras la mente interpreta este espacio como estancamiento, el cuerpo percibe otra cosa muy distinta, una pausa densa, casi palpable, que no se siente vacía, sino cargada de una expectativa tranquila que aún no sabe en qué convertirse. Si te permites sentirlo ahora, quizá notes que hay una quietud nueva en el abdomen, no cómoda, pero sí más estable que la ansiedad que solía acompañar la espera. Este es el punto donde muchos se desesperan en silencio, porque no hay señales externas que confirmen que todo sigue en camino. No llegan oportunidades visibles, no aparecen respuestas claras. Incluso la motivación fluctúa, como si el deseo mismo estuviera tomando distancia. Pero lo que casi nadie percibe es que este silencio no es ausencia de movimiento. Es una reorganización profunda que ocurre debajo del nivel consciente, donde el sistema nervioso aprende algo esencial, que no necesita estar en alerta constante para merecer lo que pidió. Y esa lección no se integra con afirmaciones. Se integra con tiempo y con espacio interno. Mientras permaneces aquí, tal vez notes una sensación particular en la respiración, como si el aire bajara un poco más profundo que antes, sin esfuerzo, sin intención. Ese cambio sutil es importante, porque indica que el cuerpo está saliendo de la urgencia, y la urgencia, aunque no lo parezca, es una de las mayores interferencias cuando se trata de recibir riqueza de forma estable. Más adelante esto va a tener sentido, pero por ahora basta con reconocer que este silencio no llegó para castigarte con la inacción, llegó para enseñarte a no contraerse cuando nada sucede. Si en este momento te permites dejar de pelear contra tu propio cuerpo, si dejas de exigirle que tenga el mismo ritmo que tenía hace un año, notarás un alivio inmediato. Es el alivio de la validación. Tu cuerpo no te está fallando. Tu cuerpo está ascendiendo contigo.
Dale permiso ahora mismo mientras escuchas de sentirse pesado si lo necesita. Dale permiso de no ser productivo por un instante. En esa pausa consciente, estás comunicando a tus células que estás a salvo, y esa señal de seguridad es la que acelera la integración. Profundicemos un poco más en esto, porque hay otro síntoma de esta fase que suele causar mucha angustia: la desconexión emocional con cosas o personas que antes te apasionaban. Puede que te descubras mirando a tu círculo de amigos, o incluso a tu pareja, o tu trabajo, y sientas una extraña neutralidad. No es odio, no es rechazo, es simplemente que la resonancia magnética que los unía se ha disuelto. Antes, te vinculabas desde tus heridas, desde tus necesidades de validación o desde patrones compartidos de queja y supervivencia. Ahora que esos patrones se están rompiendo en ti, los ganchos que te ataban a ciertas dinámicas simplemente se sueltan y el espacio que queda se siente vacío. Muchos llenan este vacío con culpa, pensando que se han vuelto fríos o indiferentes. Pero escucha bien, esa neutralidad es sagrada, es el punto cero. Es el espacio necesario para que nuevas relaciones, basadas en la libertad y no en la necesidad, puedan entrar. Si te apresuras a arreglar lo que sientes, si te fuerzas a sentir entusiasmo fingido, vuelves a bajar tu frecuencia para encajar en el molde antiguo. Permanece en la neutralidad, no la juzgues. Observa cómo, al no reaccionar, recuperas fragmentos de energía que antes regalabas en dramas innecesarios. Esa energía acumulada es la materia prima de tu nueva vida. Después de la ruptura viene algo que desconcierta todavía más. Porque no tiene forma clara ni nombre preciso, es ese silencio extraño donde nada parece avanzar, pero tampoco retroceder, como si la vida hubiera bajado el volumen sin pedirte opinión. Y mientras la mente interpreta este espacio como estancamiento, el cuerpo percibe otra cosa muy distinta, una pausa densa, casi palpable, que no se siente vacía, sino cargada de una expectativa tranquila que aún no sabe en qué convertirse. Si te permites sentirlo ahora, quizá notes que hay una quietud nueva en el abdomen, no cómoda, pero sí más estable que la ansiedad que solía acompañar la espera. Este es el punto donde muchos se desesperan en silencio, porque no hay señales externas que confirmen que todo sigue en camino. No llegan oportunidades visibles, no aparecen respuestas claras, incluso la motivación fluctúa, como si el deseo mismo estuviera tomando distancia. Pero lo que casi nadie percibe es que este silencio no es ausencia de movimiento. Es una reorganización profunda que ocurre debajo del nivel consciente, donde el sistema nervioso aprende algo esencial, que no necesita estar en alerta constante para merecer lo que pidió. Y esa lección no se integra con afirmaciones, se integra con tiempo y con espacio interno. Mientras permaneces aquí, tal vez notes una sensación particular en la respiración, como si el aire bajara un poco más profundo que antes, sin esfuerzo, sin intención. Ese cambio sutil es importante, porque indica que el cuerpo está saliendo de la urgencia, y la urgencia, aunque no lo parezca, es una de las mayores interferencias cuando se trata de recibir riqueza de forma estable. Más adelante esto va a tener sentido, pero por ahora basta con reconocer que este silencio no llegó para castigarte con la inacción, llegó para enseñarte a no contraerse cuando nada sucede. Hay una verdad que solo se revela cuando ya estás dentro del proceso, y casi nunca antes, porque si se dijera demasiado pronto, la mente la usaría para forzar resultados. El universo no rompe patrones porque algo salió mal, los rompe porque algo ya está listo y no podría sostenerse dentro de la estructura antigua sin convertirse en peso, en miedo o en autosabotaje silencioso. Y mientras escuchas esto, quizá notes una reacción suave en el pecho, como si una explicación que llevabas años buscando no llegara como idea, sino como alivio, porque en el fondo el cuerpo siempre supo que no estaba siendo castigado. Observa con honestidad interna lo que se desarmó en tu vida sin que tú lo pidieras.
las formas de controlar, de anticipar, de justificar, incluso ciertas ambiciones que antes parecían claras y ahora se sienten huecas. Nada de eso se rompió por fragilidad, se rompió por incompatibilidad. La frecuencia que estaba llegando exigía una base distinta, más amplia, más estable, menos reactiva, y cuando el campo detecta que una identidad no puede sostener lo que viene sin contraerse, no negocia, actúa. Esa acción no es violenta, pero sí definitiva, y por eso se vive como pérdida antes de sentirse como liberación. En este punto suele aparecer una confusión muy específica, una sensación de haber perdido el impulso, de no reconocerte del todo, como si estuvieras entre versiones. Si lo sientes ahora mismo, quizás se manifieste como una presión difusa en la cabeza o una sensación de vacío en el estómago, no incómoda, pero sí desconcertante. Ese estado no es indecisión, es transición. Es el espacio exacto donde el viejo patrón ya no responde y el nuevo aún no se presenta. Y es precisamente ahí donde la protección ocurre, porque si la riqueza llegara mientras sigues identificado con la supervivencia, se convertiría en una nueva fuente de tensión en lugar de expansión. Permanece conmigo mientras esto se asienta, porque más adelante vas a percibir algo esencial. El universo no está pidiendo que te esfuerces más, está retirando las muletas que ya no necesitas. Y eso duele al principio, porque la identidad antigua confundía esfuerzo con seguridad, control con estabilidad. Pero mientras sigues escuchando, tal vez notes que el cuerpo empieza a relajarse en lugares donde antes siempre había una microalerta, especialmente en los hombros o en la parte alta de la espalda, como si ya no fuera necesario sostener todo con tanta rigidez. Este rompimiento no es el final de nada, es un acto de precisión. Es la forma en que el campo asegura que cuando lo que está listo llegue, no active miedo, no despierte el impulso de huir ni la necesidad de probar nada. Que aunque ahora todavía no veas resultados externos, hay un ajuste profundo ocurriendo en la forma como tu sistema aprende a sentirse seguro sin depender de patrones viejos. Eso, aunque no se celebre, es una de las mayores formas de protección que existen. Si esta parte resuena contigo, si algo en tu cuerpo reconoce esta verdad sin necesidad de explicarla, escribe ahora mismo en los comentarios: estoy listo para recibir sin tensión. No como afirmación vacía, sino como validación de un estado interno que ya empezó a organizarse. Ese gesto ancla lo que ya está ocurriendo y crea coherencia entre lo que sientes y lo que permites. Hazlo ahora, deja esa huella digital de tu proceso y permanece atento, porque lo que viene a continuación no habla de hacer más, sino de aprender algo que casi nadie considera parte de la manifestación: la capacidad real de recibir sin contraerse. Ahí es donde todo empieza a cambiar de forma silenciosa, pero irreversible. Hay una parte de este camino que casi nunca se menciona, porque desafía la lógica del esfuerzo y del mérito, y es el momento en que el campo deja de preguntarse cuánto deseas algo y empieza a observar si tu cuerpo sabe recibirlo sin tensarse. No como idea, no como discurso interno, sino como experiencia somática real. Y mientras escuchas esto, quizá notes algo muy sutil, una especie de vigilancia suave que vive en el centro del pecho o en el abdomen, como si incluso la posibilidad de algo bueno activara un reflejo de preparación, una anticipación que no es entusiasmo, sino defensa aprendida. Durante mucho tiempo, recibir estuvo asociado a condiciones, a consecuencias, a responsabilidades que llegaban junto con el alivio, y el cuerpo aprendió que lo seguro no era expandirse, sino administrar, controlar, sostener. Por eso, cuando la riqueza real se aproxima, no como evento puntual, sino como estado sostenido, el sistema interno necesita desaprender esa asociación antigua. Y este desaprendizaje no ocurre con intención consciente. Ocurre en estos momentos aparentemente improductivos, donde la vida te obliga a quedarte quieto lo suficiente como para notar cómo reaccionas ante la ausencia de lucha.
Aquí entra en juego el concepto de la identidad del receptor. Muchos de nosotros hemos construido nuestra identidad completa alrededor de ser el dador, el solucionador, el fuerte, el que sostiene a la familia, el que arregla los problemas en el trabajo, el que siempre está disponible. Esa identidad tiene una recompensa bioquímica. Nos hace sentir útiles, necesarios y por ende seguros. Pero esa identidad es por definición una barrera para recibir. Si siempre eres el que da, no hay espacio vacío en tus manos para que el universo deposite nada. Cuando el universo te pone en esta pausa, cuando te quita la capacidad de salvar a otros o de arreglar situaciones externas, te está obligando a desmantelar al solucionador para que nazca el receptor. Esto se siente incómodo, se siente como egoísmo, se siente como si estuvieras fallando. Pero observa esa incomodidad. ¿Es real o es solo la rabieta de un ego que ya no recibe aplausos por sacrificarse? Dejar de sacrificarte es el paso previo obligatorio para la abundancia. La abundancia no puede coexistir con el sacrificio porque son frecuencias opuestas. El sacrificio dice, no soy suficiente, así que debo pagar con dolor. La abundancia dice, soy suficiente, así que recibo con gracia. Este tiempo de silencio te está entrenando para dejar de pagar precios que nadie te pidió. Permanece con esta sensación unos instantes más, incluso si una parte de ti quiere entenderla rápido, porque más adelante vas a reconocer que aquí ocurrió un cambio decisivo. Tal vez ahora mismo sientas que la respiración se detiene un segundo antes de soltar, como si el cuerpo aún estuviera decidiendo si es seguro bajar la guardia del todo. Ese micromomento es el punto exacto donde antes vivía el patrón, y es ahí donde algo nuevo empieza a instalarse, no con fuerza, sino con permiso. Aprender a recibir no significa volverse pasivo, significa dejar de contraerse ante lo que llega. Y esa contracción, aunque invisible, fue durante mucho tiempo la forma más sofisticada de autosabotaje, porque convertía cada oportunidad en prueba, cada expansión en tensión, cada alivio en algo que había que justificar. El campo lo sabe, y por eso no acelera la entrega hasta que el cuerpo demuestra, no con palabras, sino con relajación, que puede sostener sin cerrarse. Observa ahora si hay una sensación de calor suave o de peso agradable en el pecho, como si algo estuviera descendiendo y acomodándose sin pedir explicación. No intentes retenerla. Lo importante no es la sensación en sí, sino el hecho de que ya no genera alerta. Ese es el aprendizaje real. Y cuando más adelante la vida empiece a responder de formas pequeñas, pero consistentes, vas a notar que ya no aparece la urgencia de agarrar, de asegurar, de controlar el resultado, porque algo en ti habrá aprendido que recibir no es peligroso. Este es el punto donde muchos creen que no están haciendo nada, cuando en realidad están haciendo lo único que no podía hacerse con esfuerzo. Están permitiendo que el sistema nervioso se reorganice en torno a la seguridad, no a la supervivencia. Y esa reorganización, aunque silenciosa, es exactamente lo que permite que la riqueza deje de ser un pico momentáneo y se convierta en un estado estable. Y quiero ser muy claro con esto. Cuando hablo de riqueza no me refiero solo a números, me refiero a la riqueza del tiempo, a la riqueza de la atención. ¿Cuántas veces has tenido un momento libre y tu mente lo llenó inmediatamente de preocupaciones o tareas pendientes? Eso es pobreza energética. Eso es incapacidad de recibir el momento presente. La verdadera manifestación comienza cuando puedes sentarte en un sofá, mirar por la ventana y no sentir que deberías estar haciendo otra cosa. En ese momento de paz no productiva, estás vibrando en la frecuencia del lujo, porque el verdadero lujo es la ausencia de prisa. Y el universo responde a esa vibración, trayéndote más experiencias que validen esa ausencia de prisa. Comienza a practicar esta recepción en lo pequeño. Recibe un elogio sin devolver otro inmediatamente. Recibe una ayuda sin sentir que debes un favor. Recibe el descanso
sin justificarlo con cansancio extremo. Son micromovimientos que recablean el cerebro para decir, es seguro recibir. Permanece un poco más con esto, incluso si la mente se distrae, porque lo que viene a continuación no será un anuncio externo, será un realineamiento invisible que empieza a manifestarse en decisiones más simples, en respuestas más claras, en una sensación de coherencia que no necesita ser defendida. Y cuando avancemos, vas a reconocer que algo ya se movió, no porque hiciste más, sino porque dejaste de cerrarte justo en el momento en que el campo empezaba a abrirse. Después de aprender a recibir sin contraerte, ocurre algo que casi nadie celebra, porque no viene acompañado de fuegos artificiales ni de anuncios externos. Es un realineamiento silencioso, tan discreto que la mente suele pasarlo por alto, pero el cuerpo lo reconoce de inmediato. No aparece como euforia, aparece como una calma extraña en medio de decisiones cotidianas, como si de pronto ya no hiciera falta justificar cada paso ni explicar cada elección. Y mientras escuchas esto, quizá notes una sensación de asentamiento en la base del pecho, una estabilidad nueva que no empuja hacia adelante, pero tampoco retrocede. Este realineamiento no se manifiesta como grandes oportunidades inmediatas, sino como microajustes que cambian todo. Respondes diferente a situaciones que antes activaban ansiedad. Eliges sin debatirte tanto internamente. Incluso el ritmo de tus pensamientos se vuelve menos urgente. No porque hayas resuelto todo, sino porque el sistema interno ya no necesita correr para sentirse seguro. Y esa seguridad, aunque parezca simple, es el terreno exacto donde la vida empieza a responder con coherencia. Tal vez ahora mismo percibas que tu atención se vuelve más interna, menos dispersa, como si el ruido de fondo bajara apenas un nivel. Ese descenso es importante, porque indica que el campo ya no está siendo observado desde la carencia, sino desde la presencia. Y cuando la observación cambia, la realidad responde de otra forma, no por magia, sino porque ya no hay interferencia constante entre el deseo y el miedo. En este punto, muchas personas creen que no está pasando nada, cuando en realidad está pasando lo único que no podía forzarse. La identidad se está ajustando a un estado donde la abundancia no es evento, es contexto. Donde el dinero, las oportunidades y los recursos no llegan como salvación, sino como extensión natural de un sistema que ya no se defiende de la vida. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Permanece con esta sensación unos instantes más. Observa si hay menos tensión en la mandíbula, menos presión detrás de los ojos, como si ya no fuera necesario vigilar tanto el futuro. Ese aflojamiento no es resignación, es confianza somática, y cuando se instala, la vida empieza a reflejarla en formas que no necesitan ser perseguidas. Las sincronicidades aparecen primero como coincidencias pequeñas, decisiones que encajan, encuentros que llegan sin fricción y solo más tarde como resultados visibles. Hablemos de las señales antes de terminar, porque tu mente las buscará. La mente adicta al control busca señales grandes. El cheque, la llamada, el retorno de la persona. Pero el espíritu habla en el lenguaje de la sutileza. La primera señal de que tu manifestación está lista para aterrizar no es externa, es interna, es la desaparición de la obsesión. Un día te despiertas y te das cuenta de que no has pensado en eso que tanto querías en las últimas 3 horas. Y no porque te hayas rendido, sino porque la necesidad desesperada se ha evaporado. Te sientes completo sin ello. Esa paradoja es la llave maestra. En el momento en que sueltas la garganta del universo, el universo respira y te entrega lo que es tuyo. La señal es la paz. La señal es que puedes reírte de algo que antes te hacía llorar. La señal es que ves a alguien más tener lo que tú quieres y sientes una alegría genuina, porque sabes que si está en tu realidad, es porque está disponible para ti también. Esas son las verdaderas confirmaciones. Si este mensaje te está acompañando en un momento donde sientes que algo se ordena,
Sin que puedas explicarlo del todo, comparte este contenido con alguien que también esté atravesando un proceso similar. No para convencer, sino para extender el campo de calma y coherencia que se está creando aquí. Ese gesto no interrumpe el proceso, lo expande. Al compartir estás diciendo, tengo suficiente valor para dar. Y el universo escucha y permanece atento, porque lo que sigue no es una promesa futura, es la integración final de algo que ya empezó. Ahí vas a reconocer, sin necesidad de pruebas externas, que no llegaste tarde, que nada se desperdició y que la riqueza que estaba lista no era solo material, era la capacidad de sostenerla sin perderte en el intento. Hay un momento en el que todo esto deja de sentirse como proceso y empieza a sentirse como verdad asentada, no porque algo externo haya cambiado de forma espectacular, sino porque internamente ya no hay pelea con la línea del tiempo. Y mientras escuchas estas palabras finales, quizá notes una sensación muy específica, como si algo se acomodara en el centro del pecho, no con emoción intensa, sino con una calma profunda que no necesita explicación. Ese ajuste es la integración, el punto donde la historia que contabas sobre ti deja de doler porque ya no es necesaria. Durante mucho tiempo, una parte de ti creyó que había entendido tarde, que quizá llegaste a este conocimiento cuando ya no había margen, cuando otras personas parecían avanzar más rápido, recibir antes, manifestar con menos fricción. Esa comparación silenciosa fue pesada, no porque fuera falsa, sino porque estaba basada en una idea incompleta del proceso. Ahora, desde este lugar, puedes percibir algo distinto. Nada de lo que viviste fue retraso, fue maduración. El tiempo no te estaba negando, te estaba entrenando para sostener sin romperte. Observa cómo se siente esta idea en el cuerpo, no como consuelo mental, sino como descarga real. Tal vez aparezca una sensación de amplitud en el pecho o un alivio suave en el abdomen, como si una deuda antigua acabara de ser cancelada. Esa deuda no era con el universo, era contigo mismo, con la versión que se exigía resultados antes de estar lista para recibirlos con estabilidad. Y cuando esa exigencia cae, algo esencial se libera, la capacidad de estar presente sin sentir que falta algo. Aquí es donde el ciclo se cierra de forma silenciosa. Ya no necesitas señales constantes para confiar, ya no necesitas empujar para avanzar, porque el cuerpo reconoce el estado desde el cual la vida responde con coherencia. La riqueza, desde este lugar, deja de ser una meta cargada de expectativa y se convierte en una consecuencia natural de un sistema que aprendió a no contraerse ante lo bueno. Y aunque aún no todo sea visible, ya no hay urgencia, porque la urgencia pertenecía a la identidad que sobrevivía, no a la que ahora puede sostener. Permanece unos segundos más con esta sensación de cierre suave. Nota si la respiración es más amplia, si los hombros descansan sin que tengas que acomodarlos, si la mente está menos inclinada a proyectar el futuro. Ese estado no es pasividad, es alineación. Es desde aquí que la vida empieza a responder sin fricción, no porque la controles, sino porque ya no la resistes. Si este recorrido tocó algo real en ti, suscríbete para continuar esta recalibración en los próximos encuentros. No dejes que la inercia te devuelva al olvido. Y cuando apagues este audio, no esperes una señal inmediata. Observa en los próximos días la calidad de tus decisiones, la forma en que reaccionas, la tranquilidad con la que eliges. Ahí vas a reconocer que algo se completó. No porque terminó el camino, sino porque entraste en una fase donde ya no necesitas dudar de tu tiempo. Nada se rompió para castigarte, todo se reorganizó para sostener lo que ya estaba listo. Gracias por permitir este encuentro.